Milenio Televisión presenta. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña nuevamente esta semana, después de una larga discusión y de una votación de madrugada. Quedó aprobada finalmente la reforma política en Jalisco, que alinea los términos a la reforma nacional sobre la materia. Y bueno, para hablar del tema, me da mucho gusto recibir aquí en el estudio de Milenio Televisión al presidente de la mesa directiva del Congreso local, al diputado Clemente Castañeda. Diputado, Jaime, bienvenido, también líder de la fracción de los diputados del Partido Movimiento Ciudadano. Diputado, ¿la reforma es buena, regular o mala, la reforma lograda esta semana? Bueno, yo creo que es una reforma sustantiva, es una reforma que nos permite homologarnos con la reforma federal, pero que al mismo tiempo nos permite introducir algunas figuras importantes propias de la dinámica jalisciense. Es una reforma aprobada por unanimidad, tanto en el plano constitucional como en su parte reglamentaria, por todas las fuerzas políticas, y yo creo que eso es algo que se puede presumir. Por supuesto que es una reforma que deja también algunos temas pendientes, como sucede en todo proceso político, pero en términos generales yo creo que el balance es positivo. Se llega a un acuerdo después de hace mucho que no se votaba algo unánime. ¿Triunfo de la política? Yo creo que fue un buen ejercicio político. Recordemos que al inicio de la discusión de la reforma, estoy pensando en hace aproximadamente 3 semanas, cuando se ponía sobre la mesa los proyectos de reforma, pues el PRI tenía un planteamiento que prácticamente lo que intentaba o lo que intentaría pues sería borrar a las oposiciones, imponer una sola visión. Finalmente, producto de un ejercicio político, de acercamiento, de negociación, existió la posibilidad de construir acuerdos, de integrar visiones y propuestas de todas las fuerzas políticas, que llegó finalmente a la unanimidad en el Congreso. ¿Qué figuras y destacarías que se integran a las nuevas reglas de la competencia electoral y de la convivencia política tiene esta reforma? Bueno, son muchos los aspectos. Yo diría el tema de la reelección de diputados y presidentes municipales es un asunto importante. El otro tema es el de la paridad de género, tanto para elección de diputados como para elección de ayuntamientos. La materialización de las candidaturas independientes, que ya no quedan en el aire, son una realidad, y seguramente en el 2015 vamos a ver candidatos independientes, tanto a alcaldes como a diputados. Una fórmula de representación proporcional mucho más equilibrada que la que teníamos, es decir, que no traduzca desproporcionadamente votos en escaños, sino que equilibre la representación que en las fuerzas políticas se ganan en las urnas. La inclusión de algunos aspectos como causales de nulidad de la elección, que son muy importantes. 1, la guerra sucia, y 2, el rebase a los topes de gastos de campaña. Estos 2 temas pueden ser considerados para anular eventualmente una elección. Y un tema fundamental de participación ciudadana que implicó la reforma constitucional es que hoy existe en Jalisco el reconocimiento, la prerrogativa que tienen los ciudadanos para hacer uso de las herramientas de participación ciudadana que estarán en la Constitución y que estarán en una ley reglamentaria que habrá de aprobar el Congreso local. Muy bien. ¿Qué quedó en el tintero? Yo diría 2 temas importantes. Uno, la reducción del financiamiento a partidos políticos, que es una demanda social y que Movimiento Ciudadano y algunos diputados del PAN empujamos de manera determinante. Muy brevemente lo explico en estos términos. Movimiento Ciudadano decía: la participación ciudadana debe ser el indicador fundamental para construir la bolsa de financiamiento. Actualmente el cálculo del financiamiento se da multiplicando la lista nominal por un porcentaje del salario mínimo. Nosotros decíamos, en lugar de multiplicar la lista nominal, debe multiplicarse la participación ciudadana por el mismo porcentaje del salario mínimo. O sea, el número de votantes. Por supuesto. Con una fórmula de esta naturaleza, hoy tendríamos una reducción del financiamiento de 40%, porque en la elección inmediata anterior participó el 60%. Y otro tema que queda fuera también es la reducción de los plazos de campaña. Tenemos campañas muy largas en México y en Jalisco. 90 días para gobernador, 60 días para presidentes municipales y diputados. Nosotros proponíamos recortar eso cuando menos a la mitad, que creo que son 2 temas que se quedan fuera, lamentablemente. Desde fuera se vio también, se reconoce un ejercicio exitoso, pero también se ve como una reforma muy a corto plazo y muy atendiendo a los
intereses de los partidos políticos y de la clase política? Yo lo decía ese día en la tribuna, hoy lo repito, por supuesto que los protagonistas de la reforma electoral son los partidos. Los partidos están obligados a acordar las reglas que los van a llevar a la contienda electoral. Sin embargo, esta reforma sí tiene una agenda ciudadana muy importante que se tiene que destacar. Mencionaba el tema de las candidaturas independientes y pongo un ejemplo muy importante. Las candidaturas independientes, para que sean realidad, necesitan financiamiento y necesitan espacio en medios de comunicación. Ahí estamos acuñando lo que nos planteaba la legislación federal. Pero además, por ejemplo, en el caso de ayuntamientos, los candidatos independientes que no pertenezcan a algún partido político y que logren un porcentaje importante de votación, aunque no ganen, tendrán derecho a la representación proporcional en los ayuntamientos. Eso me parece una victoria fundamental, porque en otros estados donde existen las candidaturas independientes no tienen acceso a la representación proporcional. Entonces, habrá una oxigenación de la vida pública con estos temas. ¿Es un triunfo de los ciudadanos organizados de Jalisco el haber ganado estos espacios? Yo creo que en parte sí, pero digamos no es un triunfo coyuntural. Son temas que se han demandado históricamente en el espacio público. Es producto de muchos años de ir construyendo una agenda que le quite a los partidos políticos el monopolio de la representación y que se le otorgue a los ciudadanos. Yo diría, por supuesto que es una victoria de los ciudadanos organizados, pero sobre todo es una victoria cultural de quienes han impulsado agendas alternativas. Y que generalmente encontraba la resistencia de los partidos políticos y de la clase política en general. Totalmente. Temas como la reelección, pues eran temas prácticamente vedados del debate público, no del debate público, corrijo, eran temas que los propios partidos políticos estaban negados a impulsar. Hoy la reelección, contrario a lo que pudiera pensarse, es un instrumento que le va a permitir a los ciudadanos evaluar a sus buenos y a sus malos gobiernos o a sus buenos o malos diputados. Si yo veo que mi gobierno es bueno, tengo la posibilidad de premiarlo reeligiéndolo. Si veo que es malo, pues simple y sencillamente no voy a votar por él. Y tanto los gobiernos como los diputados tendrán la obligación de tener un comportamiento ejemplar si es que quieren mantenerse en el cargo. Los diputados podrán reelegirse hasta 3 veces. ¿Ahí a quién le parece un exceso? Sí, pero es un candado de la propia reforma federal. ¿Qué quiere decir esto? La federación nos dijo, existe la posibilidad de reelección bajo estos términos, es decir, 3 periodos de reelección para diputados y un periodo para presidentes municipales. O es así o no es de ninguna manera. Y optamos por adoptar la figura de la reelección. Y el alcalde se queda solamente con la posibilidad de gobernar 6 años. Su periodo y uno adicional. Exactamente, solamente la posibilidad de reelegirse una sola vez, de tal suerte que podremos tener alcaldes que duren en su encargo 6 años. Y es una reforma cuyos términos empiezan a ejercer a partir de los candidatos y quienes se conviertan en autoridades el próximo año. Por supuesto, a diferencia de lo que sucede en otras entidades, esta figura de la reelección empezará a aplicar para quienes sean electos en el proceso del 2015, no para quienes actualmente ocupamos un cargo, porque también es parte de la confusión, digo, nadie está legislando para sí mismo. La política es el arte de alcanzar los acuerdos posibles, no los deseables. En ese sentido, ¿qué porcentaje de lo deseable se alcanzó? Digo, ponerlo en términos de porcentaje es un poco complicado, pero yo diría hubo un proceso de acercamiento de todas las fuerzas políticas. Creo que la unanimidad con la que se vota la reforma ejemplifica ese proceso político y lo más importante es que están incluidas, si no todas, cuando menos sí la mayoría de las visiones que se plantearon en el propio Congreso. Para que la postura del partido que representas y que es una expresión política en el Parlamento nueva, ¿sacaron alguna ventaja del hecho de que tú hayas estado en la presidencia del Congreso? A ver, yo creo que la mayor ventaja de Movimiento Ciudadano fue que logró empujar en este proceso una agenda de carácter ciudadano que de otra manera no habría estado en la reforma política. Y por otro lado, que también logramos impedir, en conjunto con otras fuerzas políticas de oposición, que el PRI aprobara una reforma ventajosa y regresiva como en algún momento lo planteó. Al final del día eso no sucedió
por la madurez de las partes y porque también la correlación de fuerzas en el Congreso obligaba al acuerdo. ¿Sintieron un PRI entonces abierto al diálogo, a la negociación política, o no le quedó de otra? Yo creo que el PRI entendió en algún momento que imponer su visión de las cosas iba a tener un costo político sumamente alto, porque hubiera tenido que violentar muchos procesos internos del Congreso y hubiera lastimado a otras fuerzas políticas, incluida la propia institucionalidad del Congreso. El PRI entendió la condición en la que estaba, a pesar de que es el partido mayoritario, pues por sí solo no construye mayoría, y tuvo que entender que tenía que platicar tanto con el Partido Acción Nacional como con Movimiento Ciudadano y con algunos otros diputados que no están en la órbita de alguno de los partidos políticos. Los ciudadanos se preguntan por qué es necesario llegar al límite en el tiempo, al grado de no dormir toda una noche para terminar y cumplir con los plazos. Tiene que ver mucho con la manera en la que se va desarrollando el trabajo legislativo. Al final del día, la presión del tiempo termina también impactando en los acuerdos que se generan. Una vez que tú tienes el horizonte del fin del periodo, pues estás obligado a que esos acuerdos se generen. Yo creo que tuvo mucho que ver que el PRI estuvo estirando la reforma hasta el último momento, tratando de que las fuerzas políticas cargaran con el costo de no aprobarlo. Sin embargo, las fuerzas de oposición, incluido Movimiento Ciudadano, supimos, si se me permite la expresión, resistir esta tentación del PRI y pues un poco ajustarnos a los tiempos que nos marcaba la propia agenda. Dicho de otra manera, en algún momento la reforma estuvo en grave riesgo de no concretarse, de no ocurrir. El sábado, antes de que se votara la reforma, había 2 dictámenes de comisiones distintas, no solo diferentes, sino completamente contrapuestos. Durante ese día se construyó un acuerdo político que nos permitió ir al Pleno y votar un dictamen por unanimidad. ¿Los partidos políticos ven en la participación ciudadana una competencia real? Yo creo que estamos obligados a ver una competencia en la participación ciudadana. Si los partidos políticos quieren ser atractivos para el electorado, quieren mantener su credibilidad, quieren que su oferta política sea bien recibida, por supuesto que tiene que pensar que enfrente quizá va a tener ciudadanos populares, no políticos profesionales, que también pueden ser muy atractivos para el electorado. Y creo que en esto, en términos de mercado político, le sirve mucho a la vida pública. ¿Esta reforma les da instrumentos, recursos para competir en condiciones de equidad con un político profesional? No, lo digo categóricamente. Me parece que todavía sigue siendo un esquema inequitativo para que los ciudadanos sin partido puedan competir de tú a tú con los partidos. Pero sí hay un avance significativo que no se puede soslayar. Diputado, gracias por este balance. Muchas gracias. Gracias por este balance, por estar aquí, pero sobre todo gracias a usted. Hasta la próxima.